Alumnos, ¿cómo están? Espero que hayan descansado durante las vacaciones. Hoy continuamos trabajando sobre las células procariotas y eucariotas. Hay dos grupos de células, el grupo de las procariotas y el grupo de las eucariotas. Dentro del grupo de las procariotas, que son las células más antiguas, existen dos grupos de organismos. Están las bacterias y las archaeas. Ambos grupos están constituidos por organismos unicelulares, es decir, que constan de una sola célula. El origen, como dijimos, es muy antiguo, ¿sí? Tiene millones de años, fueron las primeras células. El tamaño es muy menor, tiene un tamaño de 1 a 10 micras. Bueno, no posee organelas celulares, ¿sí? Es una célula, la procariota es una célula muy simple, no tiene núcleo, entonces el material genético, o sea el ADN, se encuentra disperso y en contacto directo con el citoplasma. Es una única molécula circular de ADN que se encuentra en una región llamada nucleoide. El grupo de las células eucariotas son más evolucionadas, tienen un mayor tamaño, tienen núcleo, ¿sí? Por eso el material genético se encuentra dentro del núcleo y no es una única molécula circular como en el caso de las procariotas, sino que el material genético se encuentra asociado a proteínas y está organizado en cromosomas. Procariota, del griego pro significa antes, carion significa núcleo, entonces procariota es antes del núcleo. Ese es su nombre y es su significado. Las células procariotas tienen una pared celular que les brinda rigidez y sostén y protección. También tienen una membrana plasmática como todas las células, pero estas no tienen organelas celulares. Sí tienen citoplasma y tienen material genético que está disperso y en contacto directo con el citoplasma, porque se encuentra ubicado en una región llamada nucleoide. El ADN cromosómico es una molécula de ADN circular llamadas plásmidos que contienen toda la información genética. Esta información genética no es esencial para la vida de la célula, pero es la que se transmite de célula en célula cuando se reproduce y genera células hijas. Está contenida en una molécula de ADN que es ácido desoxirribonucleico. Tiene además citoplasma, que es la sustancia gelatinosa donde están suspendidos los ribosomas, que son los encargados de sintetizar las proteínas. También tiene un flagelo que los utilizan muchas bacterias para la movilidad y los pilis o las fimbrias, como aparece en otros libros, es una estructura que utilizan para adherirse a las superficies. Estos son algunos ejemplos de bacterias. Como podemos ver, las bacterias también tienen diferentes formas, pueden ser esféricas o alargadas, como vemos en la imagen. Algunas tienen fimbrias o pilis y flagelos y otras, como en este caso, no. Las células eucariotas son más complejas que las procariotas, tienen la presencia de núcleo, es una organela fundamental para las células eucariotas porque dentro de esta organela está organizado el material genético en forma de cromosomas, está asociado a proteínas. También tiene una membrana plasmática, que es la que se encarga del intercambio de las sustancias entre el medio extracelular y el interior de la célula. Como también tiene un citoesqueleto que mantiene la forma de la célula y la disposición de las organelas y posibilita el movimiento celular. También tiene diferentes organelas membranosas como, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi.
las mitocondrias, centriolos, cloroplastos y demás. El núcleo está delimitado por la envoltura nuclear formada por una membrana externa y otra membrana interna. Esta envoltura tiene poros por donde ingresan y salen del núcleo algunas sustancias. Dentro del núcleo se encuentra el material genético que está formado en cromosomas. Los lisosomas están presentes solo en las células animales. Son vesículas membranosas que se desprenden del aparato de Golgi y actúan como el estómago de las células. Contienen sustancias ácidas y enzimas que favorecen la degradación de las sustancias. El retículo endoplasmático se divide en rugoso y liso. El retículo endoplasmático rugoso es un sistema de membranas en forma de tubos o sacos que en la zona cercana al núcleo se comunica con la membrana nuclear. Tiene adheridos y adosados pequeños ribosomas, por eso ustedes en la imagen van a ver pelotitas que están adheridos a él. Por eso tiene un aspecto rugoso observado en el microscopio. En esta organela se sintetizan proteínas y sobre todo proteínas que forman parte de la membrana plasmática. El retículo endoplasmático liso es un sistema de membranas tubulares que, a diferencia del rugoso, no tiene adheridos los ribosomas, por eso tienen un aspecto liso. Y ustedes ven en la imagen de color naranjita que no tienen esas pelotitas adheridas a los microtúbulos. Participa principalmente en la fabricación de los lípidos. El complejo de Golgi es un sistema de membranas. Tiene un aspecto de sacos aplanados y se comunica con el retículo endoplasmático rugoso. Lo que hace es recibir las proteínas que se fabrican ahí, las modifica, las empaqueta en pequeñas vesículas, que las vesículas tienen forma de pequeñas bolsas, para luego algunas de las vesículas se comunican con la membrana plasmática para formar pequeñas organelas llamadas lisosomas. Las mitocondrias están delimitadas por una doble membrana. Tienen una membrana externa y una membrana interna. En su interior se realiza el proceso de respiración celular, el cual la célula obtiene energía. Las mitocondrias poseen su propio ADN, que es similar al de las células procariotas. También poseen ribosomas y son capaces de fabricar algunas proteínas. Para realizar este proceso de respiración celular necesitan del alimento y del oxígeno y producen energía. La diferencia de las células eucariota, animal y vegetal las podemos ver en esta imagen. La imagen de la izquierda corresponde a la célula animal y la de la derecha a la célula vegetal. Podemos ver que la célula vegetal tiene pared celular formada de celulosa y lo que le da es resistén y forma a la célula. También tiene cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, y no tienen centriolos a diferencia de la célula animal. Las células vegetales tienen entonces una pared celular, por eso siempre, si nosotros observamos células con un microscopio, todas las células son iguales, justamente por la forma que le brinda la pared celular. También tienen una gran vacuola y la organela principal, que son los cloroplastos. Dentro de esta organela se encuentra el pigmento de la clorofila, que es lo que le brinda el color verde a todas las plantas y las algas. Gracias a este pigmento y a esta organela se puede llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, el cual nos brinda oxígeno a todos los seres vivos. Acá podemos ver un conjunto de células vegetales y, como les decía anteriormente, son todas iguales, y esto se debe a la presencia de la pared celular, que siempre le da la misma forma y sostén a las células. En cambio, las células animales, vamos a ver más adelante, que tienen diferentes formas, ¿sí?, porque no tienen pared celular, entonces su forma depende de la función específica que tengan. Acá podemos ver la presencia de la pared celular, y lo que se ve en color verde son los cloroplastos, y en color más celestito es el citoplasma. Volviendo a las células animales,
Recuerden que estas, a diferencia de las vegetales, tienen presencia de lisosomas, que es una organela que tiene la función de digerir sustancias dentro de la célula. Y además posee una estructura que participa en la división celular llamadas centriolos. Los centriolos son un par de microtúbulos que se encargan en el proceso de la meiosis para la división celular. Los lisosomas son una organela que se encargan de digerir diferentes sustancias dentro de la célula para después ser exportadas. Como vamos a ver en diferentes ejemplos, existen diferentes formas en las células eucariotas animales, y eso se debe a que al no tener pared celular se pueden amoldar y tener diferentes formas según la función específica que realicen. Yo le puse ejemplos de células óseas, células sexuales, células sanguíneas, células del músculo liso, células nerviosas, y eso se debe a que tienen diferentes formas según la función que realizan. Bueno, espero que les haya servido el video, nos vemos la próxima semana.